Congregación Betel Shaddai. Iniciamos el comentario de la parashá Devarim, basada en Devarim, Deuteronomio 1:1 al 3:22. En la Haftará tenemos a Isaías 1 al 1:27 y en los Besolot tenemos a Mateo 24:1-22. Es importante tener presente que esta parashá, denominada Devarim, palabras, que es su significado, es conocida como Mishne Torah, es decir, el libro de Devarim es conocido como Mishne Torah, que es la repetición de la Torah. Y la realidad es que la repetición es la estrategia educativa que nosotros encontramos en el contexto bíblico y también la estrategia educativa que realmente se usa en el judaísmo. Es una repetición. Cada semana tenemos la parashá de la semana y anualmente tenemos el estudio de la Torah. Y eso es una estrategia para todos nosotros. Vamos a ver qué tenemos en esta parashá. Iniciamos. Inicia la parashá cuando en el mes 11 del primero del mes Moshe empieza su discurso, sus palabras dirigidas a los hijos de Israel. Moshe les anuncia que ya el Eterno les había entregado la tierra que había jurado a Abraham, Isaac y Jacob y que ellos debían entrar a la tierra y poseerla. Moshe les recuerda la designación que se había hecho de gobernadores, jefes y jueces, ordenándoles juzgar justamente al pueblo. Moshe rememora también el evento de los 12 espías, aquel evento que trajo como consecuencia que aquella generación no entrara a la tierra prometida. Y las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés se establecieron al oriente del Jordán, aunque ellos debían también entrar a la tierra para ayudar a conquistarlas. Y a Moshe, que no se le permite entrar a la tierra prometida, el Eterno le permite ver las tierras desde las cumbres de Pisga y nuevamente le ordena animar a Josué, que era el que iba a conducir al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. Y entre los múltiples comentarios que se pudiera hacer en esta parashá, yo les traigo un comentario referente a las palabras de Moshe, cómo dirigió él su discurso, y aparte de esto una comparación con las palabras de Yeshua, recordando aquellas palabras de Moshe cuando dijo en Devarim 18:15, profetas de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Entonces hay una comparación aquí entre la manera, el estilo del discurso de Yeshua y el de Moshe, y vamos a analizar esto como un aprendizaje para nosotros. Inicia esta parashá cuando dicen Devarim 1:1, estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel, a este lado del Jordán en el desierto, en el llano, delante del mar Bermejo, entre Parán y Tofel, y Labán, y Haserot, y Disaná. Y eso lo encontramos en la primera cita de este libro. ¿Qué reflexión tenemos? Y vamos a ver dentro de lo que es los comentarios de los sabios, encontramos que esta cita, aunque pareciera que solamente está describiendo lugares por las cuales pasó el pueblo de Israel, encontramos una corrección encubierta que Moshe le hace al pueblo de Israel, con moderación, con amor y misericordia. Vamos a describir esta breve cita en los diferentes componentes que tiene. Cuando Moshe dice en el desierto, él está haciendo una corrección, un reclamo encubierto de lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto por la falta de agua, de sus quejas que hizo por la falta de agua o de pan, que lo encontramos también. Cuando habla de en el llano o en la planicie, como otras citas lo explican, alude a la planicie de Moab, que fue donde ocurrió la prostitución de los hijos de Israel con las mujeres moabitas y que condujo al pueblo de Israel a la idolatría. Cuando cita el Mar Rojo, es cuando ellos se vieron encerrados en el mar y los egipcios que los perseguían y ellos se sintieron débiles y creían que iban a ser encerrados y que iban a morir allí. Vamos viendo que cada uno de estos lugares, así como nos pasa a nosotros, que cuando tenemos un evento importante que hemos vivido, es suficiente que nos nombren ese lugar o es suficiente que nos nombren esa persona con la que hemos tenido ese evento y nosotros inmediatamente recordamos qué fue lo que ocurrió. Esta es la estrategia que está usando Moshe. Sigamos viendo cada uno de estos lugares que menciona Moshe. Cuando dice Parán, recordamos el error de los espías que exploraron la tierra prometida desde el desierto de Parán, que fue quizás el error que colmó la misericordia del Eterno y lo trajo a tener la decisión de que no entrarían a la tierra prometida.
Cuando dice Tofel y Labán, incluso hay un comentario de el rabí Shimon que dice que no hay en la escritura y de cierto no hay lugares con estos nombres, porque Labán es el nombre de una persona, más no de un lugar. Sin embargo, esto se interpreta que esto se refiere al desprecio con que el pueblo de Israel se refirió al maná. Labán es blanco y cuando ellos se refirieron a este maná como un simple producto blanco e inconsistente, esto hace referencia, estas palabras hacen referencia a ese desprecio. Y cuando nombra Haserot, hace alusión a el sitio de la rebelión de Coré o Corat. Vemos que estas palabras de Moshe es sencillamente una manera sutil de recordar aquellos eventos. Y aún encontramos en el verso 2 cuando dice 11 jornadas, otras versiones dicen días, que había camino al monte de Seir hasta Cades Barnea. Esta cita, que pareciera irrelevante, recuerda la revelación que el Eterno hizo en el monte Sinaí y que estaban solamente a 11 días de llegar a la tierra prometida. Pero por el pecado, por la rebelión, pasaron 40 años para poder llegar a la conquista de la tierra prometida. Y hemos visto estas palabras como Moshe inicia su discurso, el qué dijo, cómo lo dijo, dirigiéndose al pueblo de Israel y la manera encubierta, sutil en que él empieza sus palabras, este discurso que él dirigió al pueblo de Israel. Y así comparamos con Yeshua, que hay muchos eventos en que Yeshua hizo de una manera encubierta, sutil, inclusive sus enseñanzas. Pero hay un evento interesante que les traigo como comentario, que es el momento cuando previamente encontramos en Marcos 14:72, cuando Pedro recuerda las palabras de Yeshua que le había dicho, y el gallo cantó la segunda vez, y Pedro se acordó de las palabras que Yeshua le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Ese evento, posteriormente a la resurrección, cuando Yeshua se encuentra con sus discípulos, y dice que, y cuando hubieran comido, Yeshua dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice: apacienta mis ovejas. Y ya le vuelve a repetir la pregunta, y a la tercera vez, como dice este escrito, le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y le dice Yeshua: apacienta mis ovejas. Era clave esta palabra para Pedro, la tercera vez. La manera sutil como Yeshua confrontó a Pedro, no le hizo un reclamo porque lo había negado, de hecho se lo había anunciado y se lo había advertido. Pero al momento de recordarle aquel evento, no lo hizo delante de sus discípulos a manera de reclamo, sino de una manera sutil, inclusive dándole orden de lo que sería parte de su ministerio. Y él 3 veces le hace la pregunta y confronta de esta manera sutil, pero que para Pedro le hizo recordar aquel evento en que había negado al Señor. Encontramos esta similitud en ese discurso encubierto con moderación, amor y misericordia. Otro aspecto interesante es que tanto Moshe como Yeshua ratifican la fidelidad de Dios rememorando a los patriarcas. Encontramos en Devarim 1:8 cuando Moshe le dice: miren, he dado la tierra en vuestra presencia, entran y posean la tierra que el Señor juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que daría a ellos y a su simiente después de ellos. Esta cita es interpretada por los sabios como una alusión a la resurrección. Incluso se habla dentro de la interpretación que han dado a esta cita en que esto se cumplirá cuando venga Mashiach. Ahora resulta muy interesante las palabras de Yeshua cuando él hace mención a los patriarcas, precisamente en un marco de que él está hablando de la resurrección. Y dice en Marcos 12, 26 y 27, Yeshua en sus palabras dice: y de los muertos que hayan de resucitar, ¿no han oído en el libro de Moshe cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, mas Dios de vivos. Así que vosotros muchos erráis. Estas palabras de Yeshua ratifican
la resurrección y algo muy importante, que esas promesas hechas a los patriarcas, aunque aparentemente estén muertos, porque de hecho murieron, vivirán y recibirán lo prometido cuando Él regrese, porque sabemos que ya vino, pero que Él regresará a buscar a los que le esperan. Otro aspecto tanto de Moshe y Yeshua es que ratifican la fidelidad de Dios como Padre proveedor. En Devarim 1:31 y 2:7 encontramos cuando Moshe les dice: y en el desierto han visto que el Señor tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que han andado hasta que habéis venido a este lugar. Pues el Señor tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años el Señor tu Dios fue contigo y ninguna cosa te ha faltado. Interesante como Moshe dice, Él sabe que andas por este gran desierto. A veces nosotros creemos que es que Dios nos abandonó, que Dios no conoce nuestra aflicción, pero el Eterno sabe de qué estamos hechos y sabe por qué dificultades estamos pasando. Asimismo, Yeshua, cuando lo cita en Mateo 6:28, 31 al 33 también, las citas y dicen: y por el vestido, ¿por qué se acongojan? No se acongojen, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas tienen necesidad. Él sabe, Él lo conoce. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Vemos la similitud porque estas palabras que le da Moshe al pueblo de Israel son precisamente antes de entrar y conquistar la tierra prometida. Yeshua dirige estas palabras confrontando y diciendo: no se preocupen por esto, porque vuestro Padre sabe qué cosas tienen necesidad, y por lo tanto enfóquense en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahora bien, en estas palabras que venimos analizando de Moshe y Yeshua, y esa confrontación que comentamos de que fue una confrontación sutil, no siempre, y por eso es importante en qué se dice, cómo se dice y cuándo se dicen las palabras, pero no siempre la confrontación es sutil. Moshe en este mismo discurso, lo encontramos en el capítulo 1, versos 26 y 27, llega un momento en que él confronta algo puntual y dice: sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Hashem vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: ¿por qué Hashem nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. Moshe confronta algo muy puntual cuando les recuerda esto al pueblo de Israel y les dice: y los días que estuvimos en Cades Barnea hasta que pasamos el arroyo de Seret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Señor les había jurado. Él confronta y recuerda el hecho específico cuando el Eterno toma la decisión de que no llegarían a la tierra prometida aquella generación, sino que serían sus hijos, y por eso es que pasan 40 años en el desierto. Fue un hecho muy puntual que él incluyó en su discurso y en sus palabras para recordarle al pueblo de Israel por qué habían pasado todos estos años en el desierto. De igual manera, Yeshua también confrontó y dijo palabras concretas y puntuales. El evento, uno de los eventos que llamó la atención a sus discípulos, dice que muchos se apartaron desde aquel momento, fue aquel evento cuando él azotó con cuerdas y en el templo derribó las mesas de los comerciantes y dijo que no hicieran de la casa de su padre casa de mercado. Y entonces sus discípulos en ese momento dice que se acordaron que está escrito: el celo de tu casa me consumió. Este evento que permitió a los discípulos que estaban apercibidos de todo lo que estaba ocurriendo y que Yeshua era el Mesías, les permitió a ellos recordar lo que estaba escrito. Y no conforme con esto, este hecho tan puntual y tan importante, le permitió a Yeshua, cuando le pidieron demanda de respuesta por qué, que quién era él y por qué hacía estas cosas, Yeshua les respondió y les dijo: desatad este templo y en 3 días lo levantaré. Y él, dice, está escrito en Juan 2, 19 al 22, él hablaba del templo de su cuerpo. Y este evento permitió, estas palabras claves permitieron a los discípulos que cuando él resucitara,
de los muertos, ellos recordaran estas palabras y creyeran a la escritura y a las palabras que Yeshua había dicho. Fue algo muy puntual con objetivos concretos que ocurrió este evento. Y estas palabras claves que utilizó Yeshua, no solamente la que acabamos de mencionar, sino muchas palabras claves que incluso se usan para la interpretación de las escrituras. Y en este caso específico de la parashá hay una palabra clave. Cuando Moshe le dice a su pueblo de Israel, ¿cómo llevaré solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Esta palabra ¿cómo? Es utilizada, según los sabios interpretan, solamente por tres grandes profetas que fueron Moshe, Jeremías e Isaías. En el caso de Isaías, que precisamente forma parte de la Haftará de esta parashá y es parte del recuerdo. Este Shabbat es el Shabbat previo al Tisha B'Av, es decir, el 9 de Av. Y este Shabbat es conocido como el Shabbat Hasón, que es el Shabbat de la visión o también como el Shabbat negro, porque es el Shabbat más triste porque precede al 9 de Av. El 9 de Av se conmemora y recordamos tres aspectos dolorosos que padeció nuestro pueblo. Uno de ellos, el decreto de que no entrarían a la tierra prometida a causa de aquel informe que sencillamente fue el límite que el Eterno había tenido en su misericordia hacia el pueblo de Israel en el desierto. Y está también el 9 de Av, ocurrió la destrucción del primero y el segundo templo. Entonces este Shabbat que es previo al 9 de Av, que lo tenemos este primer día de la semana, es decir, al culminar el Shabbat comienza el 9 de Av, y es el Shabbat precisamente, ese Shabbat negro, el más triste del año, y recuerda estos eventos. Y estas tres palabras recuerdan las expresiones de admiración, de confrontación que hacían los profetas, tanto Isaías como Jeremías, en cuanto a cómo había decaído y caído en el pecado el pueblo de Israel. Yeshua también utilizó esta palabra confrontativa cuando, no solamente en esta cita, hay varias citas, pero en este caso específico, en Mateo 12:34, cuando dice, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces encontramos este discurso de confrontación, de exclamación y admiración que tiene como objeto hacer reflexionar al pueblo de Israel en cuanto a algún tipo de conducta. Y este análisis de las palabras de Moshe y Yeshua, de quienes podemos aprender este discurso, el uso de sus palabras, bien sea de una manera encubierta cuando sea el momento o de una manera confrontativa cuando sea necesario, el lugar, el dónde. Recordemos que Yeshua, cuando confrontó a Kefas, llamado Pedro, lo hizo después de haber comido. Es decir, muchas veces nosotros queremos decir algo y confrontar algo o a alguien y escogemos precisamente el momento de la comida para hacerlo, y no es ese el momento. Yeshua hizo una confrontación a Judas cuando estaban en la cena de el Seder previo a la Pascua, y sin embargo no lo confrontó ni generó un conflicto, sino dijo, el que mete, el que moja el pan en mi plato, ese es, de una manera casi que encubierta, y sugirió quién era la persona que lo iba a vender. Entonces nosotros tenemos mucho que aprender de esta manera, de cómo, cuándo, qué decir, dónde decir y cuándo decirlo. El profeta Habacuc escribe, ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? ¿Por qué me haces ver iniquidad? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí el profeta estaba debilitado frente a lo que veían sus ojos. Sin embargo, después que hace una pregunta al Eterno, clama a él y le pide una respuesta, él termina diciendo, mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Porque nosotros muchas veces, en medio de las circunstancias difíciles que vivimos, nosotros
proferimos palabras que es preferible que no las digamos. Nosotros debemos muchas veces ante situaciones difíciles callar, dirigirnos al Eterno, entregarles nuestra alma y decirle lo que pensamos, pero esperar en oración y su respuesta y su guía frente a la situación que estemos viviendo. Y podemos analizar nuestras palabras que no siempre callamos, como decía Habacuc, calle delante de él toda la tierra y sobre todo en momentos difíciles como momentos de juicio, momentos de enfermedad, momentos de tragedia. El profeta Jeremías en Lamentaciones, en tiempos difíciles pasados por el pueblo de Israel como la destrucción del templo y la deportación, dijo, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Dios. Estas palabras que quizás muchos puedan identificarse con ellas en un momento de prueba, momentos de dificultad, momentos inclusive de muerte de seres queridos de maneras poco explicables o que no le encontramos una razón de ser, entonces nos podemos identificar con estas palabras. Pero es necesario que tengamos la confianza, la plena fe y la certeza, recordar las palabras del profeta Habacuc cuando dijo calle delante de él toda la tierra, porque estamos viviendo tiempos que no son fáciles. Y por eso encontramos Rab Shaul cuando dice la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Muchas son las promesas y dentro de las palabras de Yeshua recordamos y él afianzó las promesas hechas a los patriarcas. Y aunque haya muerte, hay esperanzas de resurrección y las promesas del Eterno se cumplen porque Él es un Dios fiel. Y aún en medio de las dificultades de escasez, de enfermedad, Él tiene una respuesta. Y hay palabras de vida y hay palabras de resurrección y hay palabras de provisión porque Él sabe, como Yeshua dijo, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y si al pueblo de Israel no le faltó el sustento en el desierto, a nosotros no nos faltará el sustento. Cuánto más a nosotros que tenemos a Yeshua y tenemos la esperanza de su regreso y del cumplimiento de todas sus promesas. Por lo tanto, es importante recapacitar y esperar. Y por eso dice el mismo profeta, después de haber dicho estas palabras, luego dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y esta es la recapacitación que hace Jeremías después de haber dicho que había perdido la esperanza, luego dice, he recapacitado. Y realmente ese es el llamado de recapacitar en medio del desánimo, en medio de la tristeza que nos puede embargar de las pruebas y dificultades que estemos pasando, porque Dios es misericordioso, fiel y grandes son sus misericordias cada mañana. Por lo tanto, dentro de lo que serían nuestras palabras en el momento de dirigirnos al Eterno, en el momento de dirigir palabras a otras personas, en base a la vivencia que cada uno pueda tener, como dice Eclesiastés, hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar. Y en las muchas palabras nunca falta un pecado. Por lo tanto, nosotros necesitamos mantener la prudencia y la moderación cuando vamos a abrir nuestra boca y más cuando estamos en momentos difíciles porque podemos decir cosas erradas. Por eso dice que el que guarda el mandamiento no experimentará mal y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? ¿Cuándo y cómo decirlo? Depende de cómo nosotros mantengamos una comunión afianzada con el Eterno, que podamos refugiarnos en su palabra, aprender y que en todo momento que tengamos que decir algo, enfrentar una prueba y una situación, podamos llenarnos de esa palabra, de poder obedecer no solamente su palabra, sino de que Él llene nuestro corazón, nuestra mente y nuestra boca, como dice el Salmo, abre tu boca y yo la llenaré. Que el Señor pueda llenar nuestra boca para poder dirigirnos, abrir nuestra boca hacia Él o hacia los demás cuando estamos en momentos difíciles y cuando queremos también hablar de su palabra. Por eso dice, mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, como dijo Habacuc,
porque ciertamente debemos callar en momentos en que no tenemos palabras, es mejor callar, y en momentos en que tenemos que hablar, que sea Él quien dirija nuestras palabras para que podamos mantenernos con la sabiduría necesaria, la entereza y la respuesta oportuna de qué decir, cuándo decirlo, dónde y cómo decirlo. Que el Eterno nos ayude en nuestras debilidades y que nos ayude y nos dé la sabiduría para enfrentar los tiempos que estamos viviendo de la mano de Él. Bendiciones a todos y Shabbat Shalom.